Buen día, jóvenes, les vengo a traer el video de la unidad 3, que es medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados. La unidad anterior habíamos visto estas medidas, pero para datos no agrupados. Como por ejemplo, si nos daban 50 datos, pues yo con esos 50 datos sacaba la media, mediana, modo, variancia y desviación estándar. Pero ¿qué pasa si me dan una tabla de frecuencias? Aquí ya no veo los datos, como por ejemplo esta tabla de frecuencias. Son 50, es una tabla de frecuencias de 50 datos. Yo aquí no veo los 50 datos, no lo puedo calcular, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Si nada más me dan una pura tablita. Pero de que se puede, se puede. Aquí vamos viendo la introducción. Recordemos que las medidas de tendencia central son la media, mediana y moda. En la unidad pasada aprendimos a obtener dichas medidas cuando se conocen todos los datos, ya sea de una población o de una muestra. Sin embargo, si se nos llegase a presentar el caso en donde no conocemos los datos y solo nos muestran una tabla de frecuencias, estas medidas de tendencia central se deben obtener de otra forma. Entonces ya tengo que obtenerlas de otra manera. Entonces, si yo tenía mis 50 datos uno tras de otro, pues se utilizaba las fórmulas que vi anteriormente. Pero si ahora me enseñan una tabla de frecuencias así, pues voy a decir, ah, caray. Que lleguen y te digan, oye, sácame la media, la mediana y la moda de esta tabla de frecuencias. Ah, caray. Pues no puedo, pero pues bueno, sí se puede. Hay otras alternativas, hay otras fórmulas para sacar la media, mediana y moda cuando solamente tengo una pura tabla de frecuencias. Por ejemplo, la media aritmética se saca con esta fórmula. Y me dice que la media aritmética dice suponer que se tienen n datos agrupados en k intervalos de clase o en k clases, donde x1, x2 hasta xk son las marcas de clase. Y F1, F2 y FK son las frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Que la media, acuérdense, la mayoría de las tablas de frecuencia es una agrupación de muestras. Por eso siempre la media la vamos a poner como X barra, porque es de una muestra. Entonces me dice que la sumatoria, desde I1 hasta acá, de XI más, XI por FI sobre N. XI son las marcas de clase por FI, que es la frecuencia. Digamos que entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera marca de clase la voy a multiplicar por la primera frecuencia y luego más la segunda marca de clase por la segunda frecuencia, más la tercera marca de clase por la tercera frecuencia, más la cuarta marca de clase por la frecuencia y así sucesivamente, y lo vamos a dividir entre n. Entonces aquí tengo este ejercicio, miren, aquí está la marca de clase, aquí está la marca de clase y aquí está la frecuencia. Me dice, ejemplo, la siguiente tabla muestra datos agrupados de una muestra de dureza de 50 rollos de polietileno en libras. Obtenga la media o promedio. Voy a copiarlo. Lo voy a pasar a Word para hacer este ejercicio. Vamos a pasarlo a Word. Déjenlo un poquito más bonito porque quedó muy feo. Me lo mando muy feo para acá. Ahí está. Tengo esta tabla de frecuencias y le voy a sacar la media. Le voy a sacar la media o el promedio. Aquí me está diciendo. Hay que sacarle la media o el promedio. ¿Cómo la saco? Con esta fórmula que está aquí. Esta formulita, la media o X barra, me dice ¿qué me dice esta formulita? Esta formulita me dice que me dice que la primer marca de clase por la primer frecuencia más
Entonces va a ser la primera marca de clase por la frecuencia, más la segunda marca de clase por la frecuencia, más la tercera marca de clase por la frecuencia, más la cuarta marca de clase por la frecuencia y sucesivamente hasta todas. Entonces la primera la primera marca de clase con su primera frecuencia, la segunda con su segunda frecuencia, la tercera con su tercera frecuencia y sucesivamente. Es lo que tenemos que hacer, es lo que me dice esta formulita. Acuérdense que esta E triangular significa sumatoria. Entonces lo que vamos a poner aquí, le voy a poner paréntesis, porque vamos a poner la primera marca de clase que es 289.96 y dice que lo tengo que multiplicar por la primera frecuencia que es 5, por cierro paréntesis y luego más si abro un paréntesis para las siguientes que son estos dos, hay que ponerlos aquí entre paréntesis, 302.88 lo multiplico por 21 más el tercero me dice que es 315.8, lo voy a multiplicar por 15. Más el que sigue es 328, lo voy a multiplicar por 6. 328.72, lo voy a multiplicar por 6. Ahora déjenlo hago un poquito más chiquito para que se alcancen a salir todos. Ahí está. Y luego más, sigue este de 341.64, lo voy a multiplicar por 2. 341.64 por 2. Más 1, 2, 3, 4. Sí, me falta el último que es de 354.56 por 1. 354.56 por 1. Yo sé que pues 354.6 por 1 pues es 354.6. Y luego me dice n. Aquí n, acuérdense que aquí me está diciendo una dureza de 50 rollos. Si yo sumo estas frecuencias absolutas me tiene que dar 50. 5 más 21 más 15 más 6 más 2 más 1. Acuérdense que cuando uno suma la columna de frecuencias absolutas te va a dar el total, que van a ser 50. Entonces para este ejercicio n es igual a 50. Le voy a poner aquí n es igual a 50 para que no se me olvide. N es igual a 50. Entonces de aquí n le pongo 50. Entonces todo eso lo pongo en la calculadora. ¿Cuánto me da todo eso? Vamos poniendo en la calculadora. Y si bien primero me dice hay que abrir paréntesis porque me está diciendo abre paréntesis y luego 289.96. 289.96 lo voy a multiplicar por 5. Cierro paréntesis, aquí está, y luego más. Abro paréntesis, 302.88 por 21. Cierro paréntesis, más. Abro paréntesis. Sigue de aquí de 315.8. Lo voy a multiplicar por 15. Cierro paréntesis, más. Abro paréntesis. Ahora de aquí, 328.72. Lo voy a multiplicar por 6. Cierro paréntesis, más. Abro paréntesis. Ahora ponemos de 341.64. Lo voy a multiplicar por 2. Cierro paréntesis y luego le pongo más. 354.56 por 1. Bueno, aquí se me olvidó poner un paréntesis. Aquí se abre un paréntesis. Aguas con los paréntesis, por 1. Bueno, yo sé que por 1 es 354.66. Y ya puse todo lo de arriba de la fórmula, todos los paréntesis. Le doy igual y me va a dar la sumatoria, lo que se sumó esto de aquí. Pero todavía me falta dividirlo entre 50, entonces le voy a poner entre 50. Y le doy igual. Y me da 311.14. Entonces, 311.14. Y esa es la media o promedio. Así es como se saca la media o promedio de una tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cada marca de clase la voy a multiplicar por su frecuencia, las voy a sumar y las voy a dividir entre n. Es todo. Todas las marcas de clase hay que multiplicarlas por su frecuencia, las sumo y una vez que las sume las divido entre n, que son 50 en este ejercicio. Me sale 311.14. Así se saca la media
en una tabla de frecuencias. Vamos viendo ahora la mediana. Fíjense bien, ¿cómo se saca la mediana? Aquí me dice algo muy importante. Primeramente debemos identificar la clase de la mediana, que es la primera clase cuya frecuencia acumulada sea igual o mayor a n medios. Una vez que yo ya sé cuál es que ya ubiqué la clase de la mediana, necesito utilizar esta fórmula. Acuérdense que la mediana es x bigote, me dice que es L1 más n medios por EF por C sobre F de x bigote. ¿Qué significa L1? L1 es el límite inferior de la clase de la mediana, Fx bigote es la frecuencia de la clase de la mediana, C es la longitud de la clase de la mediana y EF es la suma de las frecuencias de las clases anteriores a la mediana. Ahora, este mismo ejercicio de los 50 rollos, vamos a sacar la mediana. Me dice obtenga la mediana. Muy bien, entonces vamos haciendo este ejercicio también. Les voy a explicar paso por paso cómo se hace este ejercicio. Voy a pasar la tabla. Vamos a pasar la tablita. Está muy grande. Bueno, es esta misma tabla. Esta me gustó más, como me había quedado, porque la pego en Word y se ve más fea. Mejor la borro esta y la vuelvo a poner. Ahí está. Entonces vamos a obtener la mediana, o x bigote. ¿Cómo obtengo la mediana? Aquí me dice, primero debo de identificar la clase de la mediana, que es la primera clase cuya frecuencia acumulada es igual o mayor a n medios. Acuérdense que en este ejercicio n es igual a 50. Acordémonos, acuérdense que n es igual a 50. ¿Y n medios cuánto es? N medios. Si yo sé que n es 50, pues n medios es n medios va a ser igual a 50 medios en este ejercicio, ¿sale? Si n es 50, n medios va a ser 50 medios. ¿Y cuánto es 50 medios? Pues es 25. Es 25. 50 entre 2, pues me da 25. N medios es igual a 25. Entonces me dice, primeramente debemos identificar la clase de la mediana, que es la primera clase cuya frecuencia acumulada es igual o mayor a n medios. Acuérdense que la frecuencia acumulada es esta de aquí. Aquí me dice frecuencia acumulada. Entonces tengo que ir viendo dónde se me juntan 25 o más. Acuérdense, n medios es 25. Tengo que ir viendo dónde se me juntan 25, dónde ajusto los 25. Fíjense bien, en la primera clase pues no se ajusta, porque nada más hay 5. Pero ya en la segunda ya es 26. Acuérdense que aquí se van acumulando, se van juntando hasta llegar a 50, que es el total de datos. Entonces, la primera clase solamente me acumula 5. La segunda clase me acumula 26. Ya llegué al 25. Entonces, esta de aquí es la clase de la mediana. ¿Sale? Entonces, le voy a poner un colorcito para identificar qué es la clase de la mediana. Esta es la clase de la mediana, la clase 2. Entonces, otra vez, ¿cómo ubico la clase de la mediana? La clase de la mediana es la primera clase que la frecuencia acumulada me llegue a los n medios. Yo sé que en este ejercicio n medios es 50 medios o 25. Entonces tengo que ir viendo aquí, se me van acumulando hasta llegar a 50. Entonces hay que ir viendo en dónde se me llegan los 50. Entonces aquí todavía no se me llegan 50. Y aquí sí, el 26 ya hasta me pasé con 1. Entonces aquí donde me pasé, aquí, esta va a ser mi clase de la mediana. Ya está. Ya ubiqué la clase de la mediana. Una vez que tengo la clase de la mediana, ahora sí tengo que sacar esta formulita. Esta formulita obvio, tengo que sacarla. Pero, ¿qué significa cada cosa de esas? Pues aquí la tengo. Para yo poder
poner todo esto. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se alcance a ver todo bien. Necesito ahí está. L1 me dice que es el límite inferior de la clase de la mediana. El L1 es el límite inferior de la clase de la mediana. L1 yo lo necesito aquí en la fórmula. Entonces L1 es el límite inferior de la clase de la mediana. Entonces acuérdense, esta es la clase de la mediana. El límite inferior, pues es este 296.42. Aquí está, acuérdense, el límite inferior es 296.42. Entonces le voy a poner aquí 296.42. Y luego f de x bigote significa la clase de la mediana, la frecuencia de la clase de la mediana. Acuérdense que la clase de la mediana es esta y su frecuencia absoluta es 21. Entonces aquí le voy a poner 21. Luego me dice la longitud de la clase de la mediana. Acuérdense que la longitud de clase es lo que hay entre el límite inferior y el límite superior, el espacio que hay entre estos dos. Entonces va a ser 309.34 menos 296.42. ¿Cuánto me da eso? Vamos a poner 309.34 menos 296.42. Le doy igual. Y me sale 12.92. Entonces la distancia que hay entre este y este es 12.92. Acuérdense que también es lo mismo para esta, para estos, la distancia que hay entre estos, siempre, perdón, va a ser la misma, siempre va a ser 12.92. Entonces la diferencia las longitudes de las clases siempre van a ser de 12.92. ¿Cómo se saca? Pues el límite superior menos el límite inferior. Y ahí está, esta es la longitud de la clase, 12.92. Y luego me dice EF, me dices que es la sumatoria de las frecuencias de las clases anteriores a la de la mediana. Acuérdense que la frecuencia de la mediana es 21. Y me está diciendo, ok, tú sabes que la frecuencia de la mediana es 21. ¿Cuántas frecuencias hay anteriores al 21? Entonces tengo que todo lo que se sume, todo lo que se acumule del 21 para atrás. Aquí nada más este ejercicio se acumulan 5. Si hubiera más arriba, pues se tienen que sumar. Si hubiera un 3 aquí, fuera 5 más 3. Pero como nada más hay un 5 antes del 21, solamente es 5. Entonces hay que sumar todo lo que se acumule del 21 para atrás. En este caso solamente hay 5. Puede que haya en otros ejercicios, puede que la clase de la mediana sea esta y pues obviamente tengo que sumar este y este. Porque me dice suma de las frecuencias de las clases anteriores a la clase de la mediana. Entonces el 21 es la frecuencia de la mediana. Los anteriores solamente hay un 5. Si hubiera más, pues hay que sumar lo que está atrás. Pero como solamente es un 5, aquí le pongo igual a 5. Ahora sí, ya tengo todos los valores de la fórmula. Que L1, aquí me está diciendo L1 es 296.42. $296.42. Luego me dice más. Y luego me dice n medios. Yo sé que n medios es 50 medios, o también le puedo poner 25. Menos EF. EF pues dijimos que era 5. Sumatoria F es igual a 5. Y luego C, yo sé que esa es la longitud de la clase. La longitud de la clase es de 12.92. Y lo de abajo, f de x bigote, es la frecuencia de la mediana que dijimos que eran 21. Ahí está. ¿Cuánto me da eso? Hay que ponerle en la calculadora. Primero vamos a hacer esto de aquí. Vamos a hacer esto de aquí. Y luego al final le vamos a sumar el 296. Entonces vamos a poner 25 menos 5. 25 menos 5. 25 menos 5, luego le doy igual.
y luego voy a multiplicarlo por 12.92 por 12.92, le doy igual, y luego esto que me salió lo voy a dividir entre 21, le doy igual, y a eso le voy a sumar el 296.42, le pongo más 296.42 y le doy igual y me sale 308.72. Entonces la mediana es igual a 308.72. Y esta es la mediana para el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como resumen para sacar la mediana? Tengo que identificar la clase de la mediana, que acuérdense que es la que me dé 25. Aquí, en esta de aquí, en la frecuencia acumulada, aquí. La que me dé 25, la primera que me dé 25. La primera solamente me da 5, no he llegado a 25. La segunda me dio 26, ya hasta me pasé. Entonces, aquí es la clase de la mediana. Ya que tengo la clase de la mediana, que es la clase 2, tengo que encontrar L1, Fx bigote, C y EF. L1 es el límite inferior, que es 296. F de X bigote es la frecuencia de la clase de la mediana, que sabemos que la frecuencia absoluta es 21. La longitud de la clase de la mediana sabemos pues que es la distancia que hay entre el límite superior y el límite inferior, que se lo vamos a restar y me sale 12.92. Y el EF es la suma de las frecuencias de las clases anteriores a la mediana. Entonces la frecuencia de la mediana es 21 y lo que hay antes del 21 solamente hay un 5. Si hubiera más tengo que sumar lo que hay más atrás. Entonces estos datos los sustituyo en la fórmula y me va a dar la mediana. Y así es como se saca la mediana de una tabla de frecuencias. Ahora vamos a ver cómo se saca la moda. La moda. Primero se identifica la clase modal, que es aquella con la mayor frecuencia absoluta. Entonces aquí también tengo que buscar ahora la clase modal. Entonces la clase modal me dice que es la que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces, y ya una vez que tengo la frecuencia absoluta, necesito sacar L2, C. Este triangulito 1 se llama delta 1. Triangulito 2 significa delta 2. Y necesito encontrarlo. L2 significa que es el límite inferior de la clase modal. C es la longitud de la clase modal. Delta 1 es diferencia de la frecuencia de la clase modal en la que la antecede. Y delta 2 es diferencia de la frecuencia de la clase modal y la que la precede. Una vez que conozco los datos, los meto aquí a esta fórmula y ya me va a dar la moda. Vamos a hacer ahora un ejercicio de la moda. Va a ser el mismo ejercicio de los 50 rollos. Con este mismo vamos a seguir trabajando. Voy a copiar este de aquí, porque es la misma tablita de frecuencias. Ahí está. Me dice obtenga la moda. Está diciendo obtenga la moda. No nos olvidemos que n siempre va a ser igual a 50. En este ejercicio n es 50 porque si sumo estas frecuencias absolutas me va a dar 50. Acuérdense que aquí se está acumulando y me va a llegar aquí al 50. Muy bien. ¿Cómo saco la moda? Me dice primero se identifica la clase modal, que es la que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces acuérdense, aquí está la frecuencia absoluta. Hay 5, 21, 15, 6, 2 y 1. El mayor pues es 21. Entonces ese 21 pertenece a la clase 2. Entonces la clase 2 también es la clase modal. No necesariamente la clase de la mediana y la clase modal va a ser la misma, no siempre. Aquí salió de chiripa que fue que tanto la clase de la mediana como la clase de la moda es la clase 2. Entonces aquí por eso le pongo otro colorcito. Esta es la clase modal, ¿sale? Fue la clase de la mediana y también es la clase modal. Entonces, pero no necesariamente tiene que ser el mismo, ¿sale? Entonces ya identifiqué la clase modal, que es la clase 2. Aquí está. Una vez que la identifiqué, pues obviamente necesito esta fórmula y necesito saber los valores de la fórmula. Ahí está la fórmula y los valores de la fórmula es este de aquí. Voy a hacerlo un poquito más pequeño.
Entonces, ahí está. Me dice L2. ¿Qué significa L2? Me dice L2 es el límite inferior de la clase modal. Límite inferior de la clase modal. Entonces la clase modal dijimos que es la clase 2. Su límite inferior, acuérdense que es el LI, que es 296.42. Entonces le vamos a poner aquí 296.42. La longitud de la clase modal, acuérdense, pues va a ser la misma. 309 menos 296.42 es 309.34, que es el límite superior, menos el límite inferior, siempre. Menos el límite inferior, que es 296.42, que habíamos dicho que era 12.92, si habíamos dicho, aquí está, 12.96, es la misma. Todas las clases tienen esa misma longitud, todas. Y luego dice delta 1, ¿qué significa delta 1 o triangulito 1? Es diferencia de la frecuencia de la clase modal y la que la antecede. Entonces, la frecuencia de la clase modal es 21 y la que la antecede es un 5, entonces hay que restar 21 menos 5 siempre. Entonces, aquí me está diciendo diferencia, acuérdense, una diferencia es una resta. Diferencia de la frecuencia de la clase modal y la que la antecede. Entonces, la frecuencia de la clase modal es 21 y la que la antecede es 5. Vamos a restar estos dos, 21 menos 5. Vamos a ponerle 21 menos 5 y obviamente pues son 16. Y delta 2 me dice diferencia de la frecuencia de la clase modal y la que la precede. Entonces la frecuencia modal es 21 y la que la precede es la que está abajo. Entonces ahora vamos a restar 21 menos 15. 21 menos 15. ¿Cuánto me da 21 menos 15? Pues me da 6. Un 6. Ahora sí, vamos a calcular esa moda. Yo sé que L2 es 296.42. Aquí está, aquí lo pusimos. 296.42. Y luego me dice delta 1 más delta 1. Delta 1 dijimos que es 16. 16. Y luego dice entre delta 1 más delta 2. Delta 1 dijimos que es 16. Y delta 2, aquí está, delta 2, 2 es 6. Es 6. Y lo voy a multiplicar por C, que es la longitud de la clase, que dijimos que la longitud de la clase es de 12.92. Entonces, ¿cuánto me da todo eso? Primero voy a hacer esto y al final le voy a sumar el 296.42. Entonces vamos a ponerle 16 entre, abajo hay una suma de 16 más 6, hay que ponerlo entre paréntesis, 16 entre 16 más 6, cierro paréntesis y doy igual, y luego lo multiplico por 12.92 por 12.92 y le doy igual, y lo que me resulte le voy a sumar el 296.42, le pongo más 296.42 y le doy igual, y me sale 305.81. Entonces la moda va a ser igual a, ¿qué dijimos? A 305.81. 305.81. Y esa es la moda para este ejercicio. Entonces, recapitulando, para sacar la moda, primero identifico la clase modal, que es la que tiene la frecuencia absoluta más grande, que es 21. Una vez que ya identifique la clase modal, necesito sacar L2. L2 es el límite inferior de la clase modal, que aquí está. Esta es la columna de los límites inferiores. El de la clase 2 es 296. La longitud de la clase pues es lo que hay entre estos dos, la diferencia de lo que hay entre estos dos. Delta 1 es la diferencia de la clase modal y la que la antecede. Entonces la frecuencia de la moda es 21 y la que la antecede es el 5. Hay que restarlos.
Y delta 2 es la diferencia de la clase modal y la clase que la precede. Entonces la frecuencia de la clase modal es 21 y la que la precede es 15. Hay que restarlos también. Los meto a la fórmula y me da la moda. Así de fácil, sencillito. Y así es como se saca la media, la mediana y la moda en una tabla de frecuencias, que no se nos olvide. Si por algo no entendimos en el video, pues hay que regresarle. Lo estoy explicando de una manera muy sencilla para que si por algo no entendieron, regresen el video, por favor. Bueno, una vez que ya se saca las medidas de tendencia central, pues también quiero saber cómo sacar las medidas de dispersión en datos agrupados o en datos con tablas de frecuencia. Entonces, recordemos que las medidas de dispersión son rango, varianza y desviación estándar. Cuando se tiene una tabla de frecuencia y se requiere calcular estas medidas, el procedimiento es diferente a los que vimos en la unidad pasada. Entonces, vamos a empezar con el rango. El rango me dice que el rango es el dato máximo menos el dato mínimo de una tabla de frecuencias. Podemos encontrar el dato mínimo en el límite inferior de la primera clase y el dato máximo se puede encontrar en el límite superior de la última clase. Entonces el rango es el límite superior de la última clase menos el límite inferior de la primera clase. Vamos a hacer este mismo ejercicio. Vamos a sacar el rango. Vamos a sacar el rango. Está. Vamos a poner aquí, obtenga el rango. El rango. Obtenga el rango. ¿Cómo se obtiene el rango? Acuérdense que el rango era R es igual a max menos min. Así es como se saca el rango. Entonces acuérdense que el dato más pequeño siempre va a ser este de aquí. Y el dato más grande del conjunto de datos siempre va a ser este, acuérdense. Eso lo vimos en la unidad 1. Entonces, este es el dato mayor, es el último límite superior, y el dato más pequeño es el primer límite inferior. Acuérdense, siempre empezábamos con el más chiquito y terminábamos acá con el más grande. Entonces el rango así va a ser igual al 361.02 menos 283.5. ¿Y cuánto me da? Lo ponemos así en la calculadora. 361.02 menos 283.5. Le damos igual. Y me da 77.52. 77.52. Y ahí está el rango. 77.52. Y listo. Entonces que no se nos olvide. Lo que tenemos que hacer es agarro el último LS y agarro el primer LI y los resto, y es todo. Así es como se saca el rango. Vamos ahora, si me dicen, a ver, sácame la varianza. Pues la varianza, como habíamos visto, este ejercicio y la mayoría de los ejercicios de una tabla de frecuencias es trabajar con una muestra. Yo necesito sacar primero la varianza como si fuera una población, porque la voy a necesitar cuando yo quiera sacar la varianza de la muestra. Aquí me está pidiendo la varianza de la población. Yo sé que voy a trabajar siempre con muestras, tengo que sacarla como si fuera varianza de la población. ¿Por qué? Para poder sacar la varianza muestral. Para yo sacar la varianza muestral, ¿qué me está diciendo? Para yo poder sacar la varianza muestral, necesito aquí la varianza poblacional. Y las desviaciones estándar, ¿cómo se sacan? Pues obviamente con las raíces, acuérdense. Me dice, la siguiente tabla muestra los datos agrupados de una muestra de dureza de rollos de polietileno en libras. Obtenga la varianza y la desviación estándar. Vamos a obtener la varianza y la desviación estándar del mismo ejercicio. Del mismito ejercicio. Ándele pues, vamos haciéndolo. Voy a copiar la primerita, que era la que me había gustado cómo había quedado. Ahí está. Obtenga la varianza y la desviación estándar. Como estamos trabajando con una muestra, acuérdense, estamos trabajando con una muestra, necesito la varianza muestral
y la desviación estándar muestral. Y aquí me dice que cuando yo saco la varianza muestral, necesito sacar primero la varianza poblacional. Entonces me voy primero a la varianza poblacional, que es con esta fórmula. Primerito, antes que nada. Antes que nada tengo que hacer esto que está aquí. Está bien. Lo hacemos. ¿Qué me está diciendo? Fíjense bien, ¿qué me está diciendo esta fórmula? Formulita, que está un poquito complicada, un poquito laboriosa de entender. Pero me está diciendo que xy al cuadrado por fi significa que cada marca de clase, cada una de estas marcas de clase las voy a elevar al cuadrado y la voy a multiplicar por su frecuencia absoluta. Entonces va a ser la primera marca de clase al cuadrado por la primera frecuencia, más la segunda marca de clase al cuadrado por la segunda frecuencia, más la tercera marca de clase al cuadrado por la tercera frecuencia, más la cuarta marca de clase al cuadrado por la cuarta frecuencia, y así sucesivamente. Entonces va a ser esta al cuadrado por esta, más esta al cuadrado por esta, más este 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 al cuadrado por esta. Eso es lo que me dice. Y lo voy a dividir entre n. Y yo sé que n es 50. Acuérdense que este ejercicio es de n 50. Y aparte le voy a restar la media al cuadrado. La media cuadrada. Entonces lo que voy a hacer aquí. Voy a borrar este de aquí. Le voy a poner un paréntesis. Porque voy a tener que poner la primera marca de clase, que es 289.96. Pero me faltó ponerlo. Tenemos que ponerlo al cuadrado. Necesitamos ponerlo al cuadrado. Va a ser 296.42 al cuadrado. Y eso lo voy a multiplicar por este 289. Es 289.96. ¿Por qué le puse 42? Oh, me equivoqué, agarré este. No, es la marca de clase, disculpen. Es 289.96. 289.96 al cuadrado lo voy a multiplicar por 5. Entonces es este al cuadrado por 5. Y luego le vamos a poner más el que sigue, que es 302 al cuadrado por 21. 302.88. Me falta ponerle el cuadrado otra vez. Voy a copiar este de aquí. Es 302.88 y lo voy a multiplicar por 21. Aquí me está diciendo. Voy a hacer un poquito más chiquito para que se alcancen a salir todos. Ahí está. Y luego más. Más. Y luego sigue 315.8 al cuadrado por 15. 315.8 al cuadrado y lo voy a multiplicar por 15. Y luego más 328, 328.72 al cuadrado por 6. 328.72 al cuadrado por dijimos por 6. Y luego más 341.64 al cuadrado por 2. Entonces va a ser 341.64 al cuadrado por 2. Y por último más 354.56 al cuadrado. 354.56 al cuadrado lo voy a multiplicar por 1. Bueno. Entonces la primera marca de clase al cuadrado por la primera frecuencia, más la segunda marca de clase al cuadrado por la segunda frecuencia, más la tercera marca de clase al cuadrado por la tercera frecuencia, más la cuarta marca de clase al cuadrado por la cuarta frecuencia, y así sucesivamente. Y lo vamos a dividir entre n. Ya sabemos que n son 50. Y luego me dice menos
la media al cuadrado. La media nosotros ya la habíamos calculado al principio, que aquí está, que son 311.14. Entonces vamos a ponerle aquí por menos 311.14 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero hago lo de arriba de esta división, hago primero lo de arriba, lo divido entre 50 y lo que me resulte le voy a restar el 311.14 al cuadrado. Entonces vamos a ponerle así. Vamos a abrir paréntesis, luego me dice 289.96 al cuadrado. Lo voy a multiplicar por 5. Aquí me está diciendo. Y luego más. Abro paréntesis porque sigue 302.88. 302.88 al cuadrado. Lo voy a multiplicar por 21. Aquí me está diciendo que lo multiplique por 21. Cierro paréntesis, luego le pongo más. Abro paréntesis. 315.8. 315.8 al cuadrado. Aquí al cuadrado. Y luego le pongo por 15. Cierro paréntesis y luego le pongo más. Sigue este de 328.72. Abro paréntesis. 328.72. Esto tiene que ir al cuadrado. Aquí me está diciendo que tiene que ir al cuadrado. Y luego por 6. Cierro paréntesis. Y luego le pongo más. 300. Aquí me equivoqué. Es 341. Aquí le tengo 3000. Ahí está, 341. Es 341.64 al cuadrado. Luego lo voy a multiplicar por 2. Cierro paréntesis más. Abro paréntesis. 354.56 al cuadrado. Lo voy a multiplicar por 1. Y cierro paréntesis. Fíjense bien, a mí me está saliendo el puntero aquí ya más gordito. Significa que ya se me están acabando los decimales perdón, las cifras de la calculadora. En grado caso que si hubiera más datos que llenar en la calculadora, acuérdense, le damos igual y le ponemos más para seguirle. Así como por ejemplo, si me falta hasta un más, digamos que solamente me cupieron en la calculadora estos de aquí, le doy igual y luego le pongo más y le pongo los que me faltaron. Entonces que no se nos vaya a pasar. Aquí ya me está diciendo la calculadora, se te van a acabar las cifras ya. Le doy igual y luego lo divido entre 50, porque acuérdense que tengo que dividir esa suma entre 50. Le doy igual y me sale 97.005.60. Pero todavía no acabo, tengo que restarle el 311.14 al cuadrado, le pongo menos 311.14 al cuadrado. Le doy igual y me sale 197.50. Entonces, la varianza poblacional, la varianza de la población va a ser igual a... ¿Cuánto dijimos? 197.50. Y esa es la varianza de la población, pero a mí no me interesa la varianza de la población, a mí me interesa la varianza de la muestra porque estoy trabajando con una muestra y me dice que obtenga la varianza. Entonces, este solamente es un paso para poder sacar la varianza muestral. La varianza muestral se saca con esta fórmula que está aquí. Esta sí es la varianza muestral. Esta merengues es la varianza muestral. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Me dice n entre n menos 1 por la varianza poblacional. N yo sé que es 50. Entre n menos 1 pues va a ser 49, ¿no? 50 menos 1, 49. Aquí me está diciendo n menos 1. Entonces va a ser 50 entre 49 por la varianza poblacional que me había salido de 197.50. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Lo ponemos así en la calculadora. 50 entre 49. Le damos igual. Y me sale 1.02. Ahora hay que multiplicarlo por 197.50.
201.50 y le doy igual y me da 201.53. Entonces 201.53 y esta es la varianza muestral. Ahora sí, ya esta es la varianza muestral, la que me pide aquí. Me dice obtenga la varianza, pero como estoy trabajando con una muestra de dureza de rollos, obtenga la varianza, ya está la varianza muestral. Acuérdense que varianza muestral es S cuadrada. Y también me dice que obtenga la desviación estándar. Entonces, pero sabemos que la desviación estándar es nada más la raíz de la varianza. Aquí me está diciendo la desviación estándar es la raíz de la varianza. La desviación estándar me dice que es igual a la raíz de la varianza. Entonces la varianza dijimos que es 201.53. Entonces 201.53. ¿Cuánto me da? Vamos a ponerle así. La raíz, en la calculadora le ponemos raíz de 201.53 y le damos igual. Y me da 14.19. 14.19. Y ahí está. Ahí está la desviación estándar. Entonces recapitulemos. La mayoría de los ejercicios, siempre los ejercicios vamos a hablar de una muestra. Entonces para poder sacar la varianza muestral y la desviación estándar muestral, primero tengo que sacar la varianza como si fuera población, porque para la varianza muestral necesito ese dato. Una vez que lo tengo, pues ya calculo la varianza muestral, que va a ser esta es la varianza muestral, la varianza del ejercicio la varianza que me pide el ejercicio. Y también me pide que saque la desviación estándar, pues solamente la raíz de la varianza. Y listo. Así es como se saca las medidas de dispersión. Entonces, así van a venir ejercicios en el examen, así van a venir ejercicios en las tareas, para que por favor, si por algo no entendieron, regresen el video que les explico minuciosamente, paso por paso, cómo se hace para sacar estas medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, aquí sería todo.